Aquí está el ejemplo. Un robotcito muy sencillo de 2 grados de libertad. Si observan, aquí nos está expresando cuál es el centro de gravedad de ese eslabón. Acá tenemos otro eslabón y su centro de gravedad. Tenemos una primera movimiento, que es un movimiento angular. Tenemos un segundo movimiento, que es un movimiento prismático de longitud de 2, y el movimiento angular es θ1. Aquí es lo que les mencionaba, la diferencia que hay entre nuestro sistema de referencia inicial y el centro de gravedad, pues hay una diferencia de L1. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes hagan un movimiento rotacional aquí, pues tenemos todavía una pequeña inercia debido a que el centro de gravedad del robot pues no se encuentra uniformemente equilibrado, sino que se encuentra un poco desplazado con una longitud L1. Esa información pues la vamos a utilizar en lo que es la matriz de pseudoinercias, la JI, que es lo que les mencionaba cuando hablábamos de los centros de gravedad de cada eslabón. Ahorita les voy a decir cuando vayan, tengan a la mano lápiz y papel o su libreta, porque vamos a tener, o van ustedes a escribir algunos resultados para que después, al momento de sustituirlos en las ecuaciones, sepan de dónde salen o cómo se obtienen. Y ya después les voy a dejar de tarea que lo verifiquen todo esto mediante un programa de MATLAB, que hagan las operaciones nada más. Bueno, que hagan el programa en el editor y ya nada más van haciendo las operaciones de las multiplicaciones de matrices. Definen lo que son las primeras matrices de transformadas homogéneas y de ahí en adelante pues ya nada más van multiplicando lo que son las diferentes matrices y vectores que se vayan pidiendo. Pero primero les voy a explicar aquí cómo se obtienen. Pues ya se lo saben desde hace un año. De Navier-Hattenberg. ¿Cómo se obtiene esa tablita de Navier-Hattenberg? Pues bueno, acuérdense de los cambios de referencia del sistema de referencia, el sistema de referencia cartesiano. Tenemos una primera articulación que es un movimiento angular. ¿De cuánto? Pues θ1, no sabemos, ahí se le pone cualquier valor. Ya saben cómo les gusta dejarlos expresados así. Posteriormente, este sistema de referencia inicial tiene que modificarse para que pueda expresarse o para que pueda acoplarse a la siguiente articulación. A la siguiente articulación que tenemos acá. Eso requeriría una rotación sobre el eje X de 90 grados. Observen, si esto estuviera aquí arriba, lo que necesitamos que rote es X. Lo vamos a rotar 90 grados, pero esa rotación es en sentido de las manecillas de reloj, hacia abajo, así, normal, manecillas de reloj. ¿Qué significa? Pues que ese ángulo es de menos 90 grados. Si observamos esta parte, aquí está nuestro sistema de referencia base, que es del que parte el robot, X, Y, Z, subimos para que continúe con la siguiente, o se acople a la siguiente articulación, requiere un movimiento rotacional de 90 grados sobre el eje X, está en sentido de manecillas de reloj, ándele, menos 90 grados. Siguiente articulación, aquí tenemos un desplazamiento prismático de una longitud de 2. ¿Por qué estoy diciendo eso? Pues aquí ya es lo que estábamos viendo. Tenemos un movimiento angular para la primera articulación y tenemos un movimiento prismático para la segunda articulación. Ya no se expresa en esta imagen, pero ahí está. Bueno, aquí está. Aquí tenemos. Aquí está ese movimiento prismático de 2 y el angular pues no se aprecia tanto, pero pues aquí hace referencia. Ya no tenemos necesidad de girar el sistema coordenado de referencia.
¿sí? Sistema de coordenadas, porque ya no hay una siguiente articulación. Por eso es que ya no tenemos aquí nada. ¿De acuerdo? Esta tablita, pues nos permite hacer la transformada homogénea. Repasen toda esta partecita, aunque no la hemos dejado de utilizar, pero yo sé que si yo les pongo esto, a lo mejor ya no se van a acordar de cómo llenar esta tabla. Y si no se acuerdan de cómo llenar esta tabla, pues ya valió, porque pues no van a saber cómo hacer las transformadas homogéneas. Ya con esto ahora sí podemos saber o hacer las transformadas homogéneas. Esa primer transformada homogénea nos está diciendo que tenemos un movimiento de rotación de teta 1 sobre el eje X. A ver. Sobre el eje, creo que sí, eje X. Ya ven, ni yo me acuerdo. Por eso les digo que tienen que volver a estudiar todas estas transformadas homogéneas. De este otro lado solamente tenemos en la transformada, en la segunda transformada homogénea, que es del 1 al 2, solamente tenemos un movimiento longitudinal sobre el eje Z. Ese sí. A ver, vamos a recordar esta parte. Aquí tenemos sobre el eje Z, tenemos ese desplazamiento de 2. Muy bien. Este angular es sobre el eje Z también. Cierto, sobre el eje Z. Aquí está nuestro sistema base. Lo estamos rotando sobre el eje Z, teta 1. Y tenemos una también rotación sobre el eje X de menos 90 grados. Ahí está, no, como que no nos acordábamos. Esos dos movimientos rotacionales son los que nos originan esta transformada homogénea. Desde esta segunda articulación, lo único que tiene es un desplazamiento de 2 sobre el eje Z. ¿De acuerdo? Aquí este es el resultado de las dos rotaciones, en Z y en X. Acuérdense, acuérdense. ¿Qué necesitamos ahora? Pues multiplicar estas dos. Bien, creo que todavía seguimos aquí, no sé, espero sí se haya grabado la parte anterior. Entonces, continúo. A ver, acá estoy. Esperemos que sí se siga grabando porque la neta me costó uno y parte del otro entenderle a este. Ok, a ver, ¿en qué me quedé? ¿En qué me quedé? Ahí voy que mi compu está. Aquí estoy. Bueno, espero no se haya cerrado antes y estaba explicándoles que esta transformada pues es de tener la multiplicación de estas dos matrices. Uno primero con la rotación en Z y esta rotación en X, ya ha sustituido el ángulo con menos 90 y multiplicadas estas dos transformadas en matriz, nos queda esto de aquí. Bueno, entonces, la transformada homogénea ya completa de las dos articulaciones, pues nos va a quedar de esta forma, que es multiplicar la primera con la segunda. Recuerden que aquí el orden sí afecta, entonces hay que colocarlos bien para poder tener el resultado correcto. La siguiente matriz, la UIJ. Esta matriz quedamos que era la primera derivada. Son derivadas parciales. Es decir, que estamos derivando la matriz de transformada de la articulación de la 0 a la 1 con respecto a cada uno de los movimientos que se tiene. Es decir, derivamos esta matriz con respecto al ángulo 1 y esta otra matriz con respecto al desplazamiento 2.
Si en esta matriz primera, por eso la puse aquí al lado, para que sepan cuál es la que vamos a utilizar, tenemos en cada uno de los elementos un ángulo, lo podemos derivar. Si no tenemos ángulo, tenemos aquí un numerito, pues entonces la derivada con respecto al ángulo, pues nos va a dar 0 porque no podemos derivar nada. Es un número nada más y la derivada de un número pues es 0, ¿no? Bueno, entonces podemos derivar solamente los que tengan ángulo. Recuerden que este C y esta S pues es coseno del ángulo y seno del ángulo. Aquí sí podemos derivar. La derivada de coseno, pues menos seno. Derivada de seno, coseno. Nada más hay que cuidar los signos. Así es como sale esta matriz. ¿De acuerdo? Son derivadas parciales. Primero, la primera, U1, 1, se deriva la matriz 1, la primera, con respecto al primer movimiento, la primera articulación. ¿Cuál es esa primera articulación? El movimiento angular. ¿Cuál es la segunda articulación? El movimiento prismático. De igual forma, utilizamos la misma matriz de la 0 a la 1. ¿Sale? Aquí en esta matriz, como no tenemos ninguna variable con respecto al movimiento prismático, aquí es solamente ángulo, 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 y aquí es un número entero, no es ninguna variable, pues se nos hace 0. ¿De acuerdo? Vayan entendiéndole a estas partecitas porque pues son si le entienden aquí al principio, más adelante se les va a hacer fácil. Así que espero si me vayan siguiendo. ¿Qué ocurre acá en esta matriz 2, 1? Pues ahora lo que vamos a utilizar es la transformada completa de la 0 a la 2. No vamos a utilizar la 1, 2, porque entonces estaríamos utilizando... Bien, jóvenes, bueno, vamos a empezar el tema de continuar todavía de este análisis dinámico de lo que es control de robots, ya en la segunda unidad. Si recuerdan, pues nos quedábamos en estas matrices de pseudoinercia, en donde, bueno, está denotada por esta matriz, en donde son unas integrales de las posiciones en X, Y y Z del centro de gravedad, del centro de la masa de gravedad. Aquí también teníamos una disyuntiva, en donde en este elemento, pues tenemos la integral de Z cuadrada de M. Recordar que dm pues es referente a la masa, centro de masa de gravedad, y pues z es el desplazamiento que se tiene del sistema de coordenadas con respecto a ese centro de masa de gravedad. Entonces teníamos una diferencia de L1 sobre el eje Z. Entonces al integrar aquí, pues aquí debería de ser L1 al cuadrado M1. Entonces teníamos esa disyuntiva de que aquí no aparecía. Y pues al parecer, al realizar las operaciones que están aquí, las demás son correctas, menos este elemento, en donde, repito, debe de ser L cuadrada M. Aplicando lo mismo para el segundo elemento, pues nada más nos quedaba M2, debido a que ese sí se encontraba en el centro de gravedad. El eje de coordenadas se encontraba en el centro de gravedad. Ese eje de coordenadas y ese centro de gravedad pues se encuentran en las hojas de especificaciones de los robots. Bueno, ahora lo que vamos a encontrar es la matriz de inercias D. Creo también, ya lo habíamos resuelto la clase pasada, pero bueno, de manera rápida les explico en donde la traza de toda esta ecuación que viene dada por los subíndices IJK, haciendo referencia al valor máximo, al valor de K de IJ, la traza se hace una indicación con respecto a la diagonal de dicha matriz. ¿Qué subíndices vamos a utilizar? Pues bueno, resolviendo esta ecuación donde n es el número de grados de libertad, pues aquí tenemos 2 y nos dice que es la sumatoria de el máximo del elemento 1 o 1, que en este caso como es máximo, pues solamente es el 1. Por eso es de que aquí tenemos K con 1 y una segunda traza con K igual a 2.
porque es una sumatoria. Entonces aquí tenemos que pasar primero por el 1 y luego por el 2, porque aquí está preguntando por cuál es el valor máximo. Y pues el valor máximo de estos dos elementos es 1. Por eso es de que aquí les digo, K primero se hace con el 1 y luego otra vez K se hace con el 2. ¿Qué matrices son las que vamos a utilizar? La de U11, U21, J1, J2, U21. Pues son las mismas. Pues son las que habíamos encontrado con con los valores de las derivadas parciales, las U11, U21, y los valores de J, pues también son los que teníamos ahorita con la pseudoinercia. Hacer este análisis de manera en la libreta, arrastrando el lápiz, pues sí es un poco complejo. Entonces habíamos dicho que por medio de alguna plataforma, algún software de matemáticas, se resolvían esas matrices y nos quedaba este resultado. Recuerden que todas estas son matrices y pues sí tiene una relación qué matriz o qué orden tenemos en cada una de las matrices. Es muy importante observar que esta U pues es la transpuesta. Entonces tenemos la matriz U11 y luego la matriz U11 pero transpuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera multiplicación de las tres matrices nos da como resultado esto. Esta multiplicación de matrices nos da como resultado esto. Nos está indicando que es la traza. La traza les comento que es la diagonal de esa matriz. Es por eso que aquí tenemos como factorizado L1 al cuadrado, M1. Si recuerdan también, ese L1 al cuadrado que no encontrábamos por qué no lo habían colocado aquí en la matriz de pseudoinercia, pues aquí sí la marca, aquí sí lo hace, sí lo está contemplando. Entonces sí fue un error por ahí que se le escapó al libro y bueno, pues aquí ya está expresado. Comentaba que se hace la factorización de L1 al cuadrado M1, entonces nos queda coseno del primer ángulo, del primer movimiento que se tiene, que es el movimiento angular, y aquí tenemos seno 1 al cuadrado. Entonces nos queda esta operación de aquí. En esta segunda traza, igual observamos la diagonal y observamos que D2 al cuadrado, que es el desplazamiento prismático que se tiene de la segunda articulación, y la masa 2, pues también las podemos factorizar. Aquí están. Y nada más nos queda coseno 1 al cuadrado más seno 1 al cuadrado. Yo sé que son expertos en identidades trigonométricas y pues saben que coseno al cuadrado más seno al cuadrado pues es 1. Entonces esto se convierte en 1. ¿De acuerdo? O sea, normalmente lo encuentran como seno al cuadrado, coseno al cuadrado, se hace igual a 1. Por eso es que aquí nada más está expresado en sus variables de masa y longitud. Y acá también masa y desplazamiento prismático número 2 de la articulación 2 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí, para que se haga 1, ocupamos que sea con el mismo ángulo. Y pues como tenemos el mismo ángulo, que es el ángulo del desplazamiento 1, ángulo desplazamiento angular, pues entonces por eso se puede hacer 1. ¿De acuerdo? Entonces, que no se lo olviden, porque pues son de las identidades trigonométricas básicas. Que pues seamos honestos, en ocasiones pues tenemos que recurrir a ellas para asegurar las operaciones que marcan en los libros, porque pues, no todo lo dicen de manera tan sencilla. Así vamos, observemos aquí. Aquí estamos hablando en el elemento D11. Esta es una matriz, la matriz de inercias. Entonces tenemos un elemento 1,1, vamos a tener un elemento 1,2, vamos a tener un elemento 2,1, vamos a tener un elemento 2,2. ¿Por qué no tenemos un elemento 3? Pues porque solamente tenemos 2 grados de libertad. Entonces nuestra matriz va a ser máximo de 2 por 2, o va a ser de 2 por 2. Aquí está el siguiente elemento, elemento 1, 2. Ahora nos está preguntando, nos está indicando que encontremos o que el valor de K es el máximo entre los elementos 1 y 2, o entre los valores de I, J. ¿Cuál es el máximo de estos dos? Pues es 2. Entonces, por eso K vale 2.
Y aquí sustituimos el valor de K por 2 y nos quedan las matrices U22, J2, U21 transpuesto. ¿De acuerdo? Bueno, otra vez, ¿dónde obtenemos las matrices de U? Pues son las que habíamos encontrado anteriormente. Son debido a las derivadas parciales que habíamos obtenido en la matriz U y nada más sustituimos, multiplicamos y nos da como resultado toda esta matriz. La traza pues es la diagonal. Aquí sí no podemos, bueno, si pudiéramos factorizar D2 y M2 para dejar nada más expresado en... bueno, no es cierto, miren, pues es la misma. Seno 1, coseno 1, D2, M2, menos seno 1, coseno 1, D2, M2, se nos hace 0. Entonces no tiene caso ya hacerle nada, pues es positivo menos el mismo valor, pues es 0. Ahí tenemos. Recuerden, la traza es la diagonal de dicha matriz. Siguiente elemento. Ahora es el elemento 2, 1. De igual forma nos pregunta por el valor máximo de IJ, que es el 2, y sustituimos en esta multiplicación de matrices el valor de K por 2, sustituimos las matrices, se multiplican entre ellas y nos da como resultado esto. De igual forma, la diagonal que marca la traza de esa matriz, pues nos va a dar como resultado 0. Observemos el elemento que es seno coseno de 2M2 menos seno coseno de 2M2. Es el mismo. Por eso se nos va a 0. ¿De acuerdo? Siguiente elemento 2, 2, exactamente lo mismo. Pregunta cuál es el valor máximo, pues el máximo es el 2. Sustituimos, multiplicamos, nos da la traza. Y aquí tenemos otra vez seno cuadrado de M2, coseno cuadrado de M2. Si estos dos los factorizamos, nos quedaría seno cuadrado más coseno al cuadrado multiplicado por M2. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado se hace 1 y por eso solamente queda expresado en relación a la masa del elemento 2. ¿De acuerdo? Entonces, no es nada complicado, es sencillo, pero sí hay que apoyarse con una plataforma de matemáticas que les permita hacer las operaciones de matrices. Inclusive lo pueden hacer en línea, no precisamente en MATLAB, pero pues bueno, para querer hacerlo de manera más rápida, pues utilizamos MATLAB, en donde ya nada más cambiamos los valores y el código pues ya queda fijo. Pero hay muchas otras aplicaciones en línea o incluso aplicaciones en celular en donde les permiten hacer las multiplicaciones de matrices. Si le hacen esas multiplicaciones de matrices, pues nada más hay que estar escribiendo los resultados para continuar con el proceso del análisis dinámico que se quiere de ese robot en particular. Bueno, ya tenemos los elementos de esa matriz de inercias, el elemento D 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Lo único que hacemos es transcribirlo, ponerlo, porque eso es lo que vamos a utilizar. Si recuerdan la función inicial, me voy a regresar un poquito a la función inicial, a la ecuación inicial. Aquí está. Esto es lo que queremos encontrar. Nuestra matriz de inercia, Coriolis y gravedad. ¿De acuerdo? Entonces ya encontramos los valores de la inercia, del vector inercia. Aquí lo tenemos y está expresado en una matriz de 2 por 2.